Pues ya estamos de regreso, como les anunciábamos hace unos instantes, y yo tengo que presentarles a nuestro invitado de esta noche. Tengo que decirles que nuestro invitado de esta noche posiblemente se quedará con el récord de haber sido el único político que apareció totalmente desnudo en un cartel electoral, por cierto, en vísperas de unas elecciones que no fueron nada mal para su partido. También tengo que decir, y esto es mucho más importante que la anécdota anterior, sin duda un tanto pintoresca, que durante bastante tiempo ha sido uno de esos personajes que encarnaba la esperanza de aquellos sectores no nacionalistas en Cataluña de tener una voz propia y una voz que se opusiera a esa cultura dominante, a esa dictadura de lo políticamente correcto que era el nacionalismo catalán en Cataluña. Y seguramente a estas alturas han intuido ustedes que les estoy hablando de Albert Rivera. Albert, muy buenas noches, muy bienvenido a Es la Noche de César. Qué buenas noches, don César. Vamos a ir con distintos temas, si le parece, pero como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Primera cuestión, la diada. Hemos vuelto a tener diada este año, hemos vuelto a tener una diada conflictiva y por primera vez ha habido incluso comentarios descalificativos por parte de los habituales protagonistas de la diada. Por ejemplo, Carod Rovira se quejaba de que efectivamente aquello desdoraba de alguna forma la imagen de Cataluña. A Montilla tampoco le ha gustado lo que ha sucedido durante la diada y Duran y Lleida ha llegado a decir que este año los silbidos sonaban más en castellano que en catalán. ¿Qué ha pasado en la diada este año como para que los propios nacionalistas que la llevan usufructuando durante años estén descontentos? Pues yo creo que pasan dos cosas. La primera es que ha habido un baño de realidad y aquel lema ya para mí genial que los trabajadores de Nissan y de Roca le gritaban a Montilla y a los suyos de menos banderas y más trabajo, o más trabajo y menos banderas, ha sido un choque de realidad para la clase política delirante catalana, ¿no? Es decir, la bandera, la estelada, el referéndum, las tonterías del nacionalismo, el mito de Casanova, todo eso frente a la realidad de más de 500.000 parados en Cataluña ha sido un choque de realidades, de la Cataluña virtual frente a la Cataluña real. Y por otro lado también ha pasado que algunos venimos desde hace años ya, desde hace casi 4 años, intentando, por qué no decirlo, desmitificar y desmentir todo aquello que se ha inventado el nacionalismo en torno a Rafael de Casanova, a los decir la verdad sobre Casanova. Exacto, decir la verdad, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Pues nosotros, por ejemplo, este año hemos hecho una campaña por internet que se llama Vamos a contar diadas, en vez de Vamos a contar mentiras, que ha tenido muchísimo éxito en la red, y hemos hecho un acto como cada año porque nosotros desde Ciudadanos nos negamos a rendir pleitesía a un mito del nacionalismo absolutamente desenfocado y un mito construido al gusto de los nacionalistas y que más bien representa todo lo contrario de lo que ellos querrían que representara. En definitiva, yo creo que el trabajo que se hace desde el no nacionalismo de desmitificar esa diada, por primera vez en unos años empieza a haber ya gente que cuestiona la diada, que nosotros pedimos que sea el día de Sant Jordi, que es un día mucho más representativo de la sociedad catalana, de la sociedad real. Empieza a haber gente que también le gusta más esa idea y yo estoy convencido que en unos años a Rafael de Casanova no le irán a poner flores porque no querrán soportar los pitidos y los silbidos de la clase trabajadora y por otro lado Casanova y los suyos y todo ese mito se habrá desmontado con el trabajo que se puede haber hecho de realismo y de contar la verdad. Este año las celebraciones de la diada parece que han tenido ya una especie de explosión, no sé si casi atreverme a denominar de orgasmo del nacionalismo, que ha sido ese referéndum independentista de Arenys de Munt. Le tengo que pedir una valoración porque hoy La Vanguardia se descolgaba diciendo que había sido una jornada ejemplarmente cívica y en un momento determinado incluso venía a decir que bueno, esta era una razón más para resolver de una vez el Estatuto de Cataluña. ¿Qué ha sido exactamente ese referéndum de Arenys de Munt? ¿Es un intento para ir hacia la independencia? ¿Es un intento para presionar al Tribunal Constitucional a fin de que viole la legalidad y dé por bueno el Estatuto? ¿Qué ha sido eso? Yo creo que es un poco de todo, don César, pero también es verdad que es una pantomima, una farsa y una estafa a la democracia. Es decir, para mí hacer un referéndum antidemocrático, ilegal, con posiblemente el censo electoral, y eso es algo que queremos investigar y preguntar a la Agencia de Protección de Datos desde Ciudadanos, posiblemente violando la legalidad también en ese campo, y hacerlo además, y sobre todo desde el establishment político catalán, desde La Vanguardia, desde el periódico, desde TV3, intentar vestir eso como un día de civismo y un día de democracia, me parece absolutamente intolerable. Hoy la verdad es que nos hemos sorprendido con la editorial, incluso La Vanguardia, pues que venía a defender eso, ¿no? Que eso es un acto de civismo. Yo en algo sí que coincido con la editorial de La Vanguardia, que es que tendrá que tomar nota el Constitucional. Lo que pasa es que yo quiero que tomen nota para que vean que no se pueden ceder según qué competencias a las comunidades autónomas donde gobiernan los nacionalistas, porque
poner al lobo a vigilar a las gallinas, poner a Esquerra Republicana a velar por la legalidad cuando son los primeros que se la saltan en los ayuntamientos, es absolutamente intolerable. Por tanto, yo también le pido al Constitucional, como ciudadano y como representante público, que actúe, que sentencie y que tenga muy en cuenta que darle a esta gente las llaves del cortijo, hablando claro, darle a esas personas... De la Masía, quizá. De la Masía, perdón, sí, me ha salido mi sangre malagueña también, no, en este caso de la Masía, darle las llaves a aquellos que pretenden incumplir las sentencias del Tribunal Supremo, incumplir las sentencias del Constitucional, aquellos que pretenden saltarse la ley y que pretenden seguir cobrando de los impuestos de los catalanes como cargos públicos, es una auténtica preocupación ahora mismo. Yo tengo muy claro cómo actuaría si yo fuera el Estado en este caso. Yo inhabilitaría a todos los cargos públicos que se dediquen a convocar referéndums ilegales o antidemocráticos. No podemos permitirnos tener alcaldes, concejales, cargos públicos cobrando del erario público de los impuestos de los ciudadanos que se dedican a cometer atropellos e ilegalidades, ¿no? Porque un ciudadano cuando no cumple le hacen pagar una multa y nos bien que nos hacen pagar los impuestos, ¿no? Por lo tanto, yo, alcaldes tipo Arenys de Munt, podemos decir que van a haber otros, porque ya se han anunciado 60 referéndums. Esto es lo que le iba a comentar. Se han anunciado que puede haber otros 60 y que serían ayuntamientos que, salvo del Partido Popular, pues por supuesto incluye a gente de Convergencia y Unión, del Partido Socialista, de la Esquerra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué se pretende en realidad con esto? Bueno, yo creo que lo de ayer fue, digamos así, una pesadilla para la democracia y un delirio o un sueño para los independentistas, ¿no? Entonces ellos esto lo quieren coger de modelo y el día 6 de diciembre, el día de la Constitución Española, ya anuncian que quieren convocar 60 referéndums a la vez, o sea, todo orquestado, con el apoyo de Esquerra Republicana, de los medios de comunicación públicos de Cataluña, implícitamente con el silencio de Montilla, en fin, pretenden construir una especie de que le llaman ellos macroreferéndum, ¿no? Y claro, esto es muy peligroso, ¿no? Porque aparentemente es una charlotada, de hecho lo es en términos reales, pero claro, cuando tengan 60 referéndums y empiecen a hablar de choque de legitimidades, que es lo que el nacionalismo ha hecho a lo largo de la historia, romper y dinamitar los estados de derecho y la democracia, cuando eso suceda, a ver si hace tanta gracia, a ver si van a decir, como ha dicho Camaño, que no tiene importancia, a ver si van a intentar taparlo desde el gobierno central. Yo creo que, no quiero ser alarmista, pero yo desde luego actuaría y con la ley en la mano inhabilitaría a todos los cargos que convoquen referéndums antidemocráticos en cualquier parte de España, no solo en Cataluña. ¿Cómo se sienten en Cataluña los ciudadanos que están viendo la pasividad del gobierno? No solamente la pasividad, sino cómo miran hacia otro lado. Rodríguez Zapatero no ha dicho nada, Rubalcaba le ha quitado importancia, Camaño hoy mismo verdaderamente, en fin, casi decía que aquello no había existido. De injusticia, casi. Exactamente, y que como no existía, pues no tenía la mayor relevancia. ¿Tienen ustedes una sensación de que el gobierno nacional les ha abandonado? Sí, yo lo digo, yo creo que los que no somos nacionalistas en Cataluña nos sentimos abandonados por el gobierno central, que decir ya de la Generalitat, ¿no?, que es quien está echando leña al fuego. También, por qué no decirlo, esperábamos que el Partido Popular en Cataluña, digamos, se sumara un poco a la iniciativa de Ciudadanos de denunciar ante la delegación de gobierno en su día, porque hay que recordar que fuimos el único partido, en definitiva, que fue a la delegación y dijo, cuidado que de aquí 10 días hay un referéndum, actúe usted, y a partir de ahí desencadenó la denuncia y actuó la justicia, ¿no? Entonces nos hemos sentido ciertamente desamparados, pero esto viene siendo habitual, ¿no? Otro ejemplo que también van a salir, la Ley de Educación de Cataluña. Una ley que prohíbe que en las aulas se imparta en una lengua oficial las clases en castellano, lógicamente, para ellos. Pues bueno, pues el Partido Popular no lo ha recurrido al Constitucional, ni se le espera. El Partido Socialista lo ha impulsado, la ministra de turno, o el ministro en este caso de turno de Educación, está calladito cuando le están quitando competencias de su decreto de tercera hora, porque no se va a impartir la tercera hora en Cataluña, y aquí nadie mueve una ceja, ¿no? Y siguen rodando y siguen avanzando, y el gobierno central mira para otro lado, el Partido Popular está demasiado blando, y la sensación que tenemos los no nacionalistas en algunas partes de España es que a veces hay cierto desamparo. Quizá por suerte en el País Vasco y Galicia han cambiado las cosas, pero en Cataluña yo sinceramente ya como ciudadano sí que es verdad que te sientes un poco impotente o desamparado del Estado en sí, ¿no? Vamos a pasar al estatuto, que en fin está dilatándose la resolución del Tribunal Constitucional de una manera, no voy a decir que sea inesperada, pero ciertamente triste. ¿Cómo va a acabar esto? Bueno, pues la verdad es que una sentencia tan importante para el Estado de Derecho y para el Estado de las Autonomías se tenga que esperar 3 años o más, porque aún no ha llegado,
me parece bastante vergonzoso, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que han habido broncas de la Vega a la presidenta, cuando han habido presiones de los partidos políticos, me parece bastante vergonzoso y falta de respeto a los ciudadanos. Nosotros antes de ayer hicimos una protesta pública delante del Constitucional desde Ciudadanos para que sentencie ya, sea lo que sea, pero que sentencie. Esto no es una falta de respeto, ¿no? Pero dicho eso, a mí me parece que el Estatuto tiene que adecuarse a la Constitución. Y quien no quiere que se adecue a la Constitución es que no cree en el Estado de Derecho ni en la Constitución, que son los nacionalistas. Por tanto, yo le pediría tanto al propio tribunal como a los partidos nacionales que, por favor, que no les tiemble el pulso. Que el Estatuto, si se aprueba tal y como está, el señor Ausàs y la Generalitat va a ser quien tenga competencias sobre los ayuntamientos. Que la ley de educación que se ha aprobado y que desde nuestro punto de vista es flagrantemente inconstitucional, va a tirar adelante y no se va a poder estudiar en castellano en Cataluña. Y como eso, muchos otros ejemplos de artículos que están ahí. Y yo, sinceramente, creo que el Estatuto, el mejor favor que le pueden hacer a todos los catalanes es que se adecue a la Constitución. Y quien quiera lo contrario, pues no es un demócrata, no acepta las normas ni la Carta Magna, ¿no? Jordi Pujol, Ernest Maragall, Pasqual Maragall, todos esos personajes públicos de Cataluña están lanzando dardos contra el Constitucional, ¿no? Llamándoles caducos, que ellos no tienen por qué confiar ni creer lo que digan 12 magistrados de un tribunal desde Madrid. Entonces ya están entrando en la dinámica de la deslegitimación de la justicia española, de la deslegitimación de las normas españolas, y eso es un camino sin vuelta atrás. Es decir, cuando se entra en esa dinámica expresidentes de la Generalitat, no estamos hablando de ninguna broma, ¿no? Entiendo entonces que usted no comparte la tesis del ministro de Justicia, del señor Caamaño, en el sentido de que no ha pasado nada en estos 2 años y si no ha pasado nada debe darse por bueno, o la tesis del ministro del Interior, del señor Rubalcaba, diciendo que que cualquier cosa que apruebe un Parlamento en última instancia pues hay que aceptarlo y se acabó. Yo la verdad que las declaraciones de Rubalcaba, si vinieran de cualquier otra persona pensarían que es ignorancia, ¿no? Pero viniendo de Rubalcaba sé que es mala fe, es decir, mala fe en el sentido de que Rubalcaba, si algo no tiene, es que es una persona que no es tonta y que sabe perfectamente cómo funcionan las instituciones. Y cuando hace esa afirmación de que España no le puede decir a Cataluña, en esa terminología ya de confederal, lo que tiene que hacer y lo que salga de su Parlamento, me parece, ya digo, de mala fe y muy grave de un ministro del Interior, ni más ni menos, que es quien tiene que velar por la seguridad, en definitiva, por la cohesión también territorial. Yo, sinceramente, creo que el PSOE está presionando al Constitucional por una cuestión puramente táctica a corto plazo de Zapatero, de los presupuestos de 2010, de que Esquerra apoye los presupuestos, Iniciativa y los nacionalistas vascos o gallegos, y en eso va el Estatut. Lo que me parece increíble es que las vidas y cómo se rigen las vidas de los catalanes esté en manos de Zapatero y de sus triquiñuelas, en definitiva, con los nacionalistas. Y eso es algo que en España debemos meditar, porque nos pasa siempre. Depende la vida de Cataluña, de los vascos, de los catalanes, de los gallegos, depende muchas veces de los pactos, de la ley electoral y del chantaje aritmético de los escaños nacionalistas. Y eso es algo que venimos algunos defendiendo desde hace tiempo, que hay que cambiar, que es la ley electoral, que no puede tener ese peso el nacionalismo cuando representan un 2% de la sociedad española, pero aquí nadie mueve ficha, ¿no? Y ahí la clave, evidentemente, la tienen PSOE y PP, que suman pues más de 320 escaños juntos. A todo eso, ¿qué tal se está portando el PP últimamente en la cuestión del Estatuto? Pues silencio. Silencio, es decir, no ha recurrido a la ley de educación, que creo que es algo fundamental para los votantes del PP. Seguro que en Cataluña la mayoría estarían de acuerdo con recurrirla. Y en cuanto al Estatuto, Convergencia le viene pidiendo al PP de Cataluña desde hace tiempo que retire el recurso, ¿no? Y el PP pues no lo retira, porque sería esperpéntico, pero tampoco le recuerda por qué lo ha puesto, tampoco actúa, tampoco planta firmeza y dice yo defiendo la Constitución, ¿no? Yo creo que ahí el pacto CiU-PP está a la vista. Yo creo que en la estrategia Rajoy-Camacho ahora mismo está gobernar con CiU en Cataluña y gobernar con CiU en Madrid. CiU cada vez está más soberanista, lo ha demostrado apoyando el referéndum y los referéndums que vienen, y me parece que se está produciendo ahí una tensión, una situación muy rara en la que el Partido Popular, desde mi punto de vista, ya como ciudadano no nacionalista, no puede ir detrás de esta convergencia tirada al monte, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán, es una estrategia política, me parece de bajo vuelo, no me parece estadista, pero en cualquier caso ellos sabrán qué van a hacer en las futuras elecciones en Cataluña. Estamos hablando, en este caso, del Partido Popular, hemos hablado de los medios de comunicación. ¿Qué sucede con otras instancias sociales en Cataluña? Por ejemplo,
ejemplo. La semana pasada comentábamos con cierto estupor cómo el cardenal de Barcelona, Sistach, había decidido fijar el mismo día de una manifestación contra el aborto y a favor de la vida en Madrid, había decidido fijar un acto en honra de un antiguo obispo de carácter nacionalista que apoyó extraordinariamente a CiU y de alguna manera de esa descolgaba la diócesis de Barcelona del resto de las diócesis en España. ¿La Iglesia Católica en Cataluña se ha pasado también al nacionalismo? Yo creo que la Iglesia Católica, al igual que según qué medios de comunicación, lo hablamos antes como La Vanguardia, y según qué poderes fácticos, han estado siempre al lado del poder. Y yo creo que el problema es que... Independientemente de cuál sea. Pues eso es lo que me temo, ¿no? Porque en este caso estamos viendo como... Y eso es algo sintomático para el Estado español, ¿no? Entendiendo como institución al Estado. ¿Por qué algunos empiezan a entender que el poder es la comunidad autónoma y no el Estado? Pues porque es la realidad, porque la cesión de competencias, el chantaje aritmético que hablamos antes, las instituciones, policías, justicia, en fin, llega un momento que el poder está tan arraigado a la autonomía que algunos perciben que, bueno, pues me voy a poner al lado de estos, que son los que aquí reparten, ¿no? Hablando claro. Entonces, medios de comunicación, en este caso, instituciones como la Iglesia y en otros, estamos viendo cómo se acercan al poder nacionalista porque, bueno, pues es ese clientelismo que se crea con la cercanía del poder, ¿no? Espero que no interprete usted que el hecho de que el Ayuntamiento de